Existe una verdad que la sociedad prefiere ocultar, enterrada bajo capas de moral y buenas costumbres. Una verdad que susurra al oído de quien se atreve a escuchar. Los egoístas son más felices. Mientras tú te sacrificas por los demás, cargando el peso del mundo sobre tus hombros, aquellos que se eligen a sí mismos bailan libres por la vida. Duermen tranquilos, no pierden el sueño con dramas ajenos, no se consumen en culpa. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas más generosas parecen siempre exhaustas? De cómo llevan arrugas profundas de preocupación, mientras los inescrupulosos conservan la piel lisa de la indiferencia. No es coincidencia, es la matemática cruel de la existencia humana. Maquiavelo, hace 5 siglos, ya había desvelado este secreto oscuro de la naturaleza humana. Observó los palacios de Florencia y vio la misma danza que tú ves hoy en la oficina, en la familia, en las calles. El altruista moderno es una criatura en extinción, devorada por su propia bondad. Dona tiempo que no tiene, energía que necesita, dinero que le falta. Mientras tanto, el egoísta estratégico construye su imperio personal, ladrillo a ladrillo, sin cargar con el peso de los escrúpulos ajenos. La pregunta que flota en el aire, densa como la neblina matinal, no es si esto es justo. La verdadera pregunta es, ¿por qué sigues eligiendo ser la víctima de esta ecuación? Prepárate para sumergirte en las aguas turbias de la psicología humana, donde descubriremos por qué tu generosidad puede ser tu peor enemigo y cómo el egoísmo inteligente puede ser la clave para una vida plena. Este viaje cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Nicolás Maquiavelo no era solo un pensador político renacentista, era un anatomista del alma humana, diseccionando con precisión quirúrgica los mecanismos ocultos del poder y de la felicidad. En El Príncipe, no enseñó únicamente cómo gobernar estados, sino cómo gobernar la propia vida. Su lección más perturbadora: el bien intencionado fracasa con frecuencia, mientras el calculador prospera. Maquiavelo observó que los líderes más amados rara vez eran los más eficaces. Aquellos que se preocupaban demasiado por la aprobación popular terminaban destrozados por los engranajes del poder. En cambio, los que priorizaban resultados sobre sentimientos construyeron imperios duraderos. Esta no es una lección de política, es un manual de supervivencia emocional. La sociedad moderna creó una trampa perfecta. Te convence de que tu felicidad debe depender de la felicidad ajena. Transformó el sacrificio personal en virtud suprema, ignorando el precio psicológico de esta ecuación. ¿El resultado? Generaciones enteras de personas que se sienten culpables por cuidarse a sí mismas, que confunden egoísmo con autocuidado, que creen que su alegría es robada cuando no es compartida. Pero existe una diferencia fundamental entre el egoísmo destructivo y el egoísmo inteligente. El primero destruye puentes y quema relaciones. El segundo construye cimientos sólidos sobre los cuales pueden florecer vínculos auténticos. Quédate hasta el final de este video porque revelaremos la fórmula exacta que separa al narcisista del estratega. Una distinción que puede salvar tu cordura y transformar tu existencia de sacrificio constante en una sinfonía de logros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa punzada de envidia cuando ves a alguien poner sus propios intereses en primer lugar? Porque hay una voz interior que susurra, ¡qué persona terrible!, cuando observas a alguien decir que no, sin justificaciones elaboradas. Esta reacción no es accidental, es el resultado de un condicionamiento social profundo, una programación que te convirtió en cómplice de tu propia infelicidad. El niño egoísta es constantemente corregido, moldeado, domesticado. Comparte con tu hermano, piensa en los demás, sé buenito.
Crecemos creyendo que nuestra felicidad es moralmente cuestionable si no incluye sufrimiento voluntario. Creamos una generación de mártires domésticos, personas que se enorgullecen de sus heridas autoimpuestas como si fueran medallas de honor. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que estén genuinamente satisfechas con sus vidas? ¿Cuántas duermen sin ansiedad, despiertan con expectativa, viven sin el peso constante de la culpa? Pocas, muy pocas. La mayoría se arrastra por el día como zombies emocionales atrapados en relaciones tóxicas porque es lo correcto, en trabajos que odian porque hay que ser responsable, en compromisos que drenan su alma porque no se puede decepcionar a nadie. Mientras tanto, existe una minoría silenciosa que aprendió el secreto. Establecen límites claros, protegen su energía como un tesoro raro, toman decisiones basadas en sus propios criterios de felicidad. No son monstruos, son estrategas emocionales. Han comprendido que no puedes dar lo que no tienes, que no puedes amar genuinamente a otros si no te amas primero a ti mismo. La neurociencia moderna confirma lo que Maquiavelo intuyó hace siglos. El cerebro humano es una máquina de supervivencia, no de altruismo. Cuando constantemente colocas las necesidades de los demás encima de las tuyas, activas los mismos circuitos neurológicos del estrés crónico. Tu sistema nervioso interpreta la abnegación excesiva como una amenaza a la supervivencia, inundando tu cuerpo con cortisol y adrenalina. Los egoístas inteligentes, en cambio, mantienen sus sistemas nerviosos en equilibrio. No cargan con el peso emocional de resolver problemas que no son suyos. No pierden noches de sueño preocupándose por dramas ajenos. No se consumen en culpa por priorizar su bienestar. Esto no es frialdad, es salud mental funcional. Piensa en las relaciones a tu alrededor. ¿Cuántas son verdaderamente recíprocas? ¿Cuántas drenan más energía de la que devuelven? La persona genuinamente altruista con frecuencia atrae parásitos emocionales, individuos que detectan su disponibilidad como los tiburones sienten la sangre en el agua. Se acercan con sus necesidades, sus crisis, sus demandas infinitas de atención y recursos. El egoísta estratégico, en cambio, establece filtros naturales. Su selectividad repele a los aprovechadores y atrae a personas con energía similar, individuos que también valoran la reciprocidad y el respeto mutuo. Sus relaciones se convierten en jardines cultivados en lugar de terrenos baldíos donde puede crecer cualquier maleza. La calidad sustituye a la cantidad, la profundidad sustituye a la superficialidad. La clave está en lo que Maquiavelo llamó necessità, la necesidad pragmática que trasciende la moralidad convencional. No se trata de volverse un sociópata, sino de reconocer que tu primera responsabilidad es contigo mismo. Así como los auxiliares de vuelo instruyen que debes ponerte tu propia mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros, la vida exige que te preserves antes de entregarte. Esta necesidad pragmática opera en 3 niveles fundamentales. Primero, el físico. Tu cuerpo necesita descanso, nutrición, ejercicio. Cuando ignoras estas necesidades básicas en favor de demandas externas, comprometes tu capacidad de funcionar eficazmente en cualquier área de la vida. Segundo, el emocional. Tu psique requiere límites, espacio personal, actividades que genuinamente te den alegría. Tercero, el temporal. Tu tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que posees. El egoísta inteligente comprende que proteger estos 3 pilares no es opcional, es obligatorio. No siente culpa por dormir 8 horas mientras otros se enorgullecen del insomnio productivo. No se disculpa por elegir programas que le interesan en vez de agradar constantemente a los demás. No justifica cómo gasta su tiempo libre como si debiera dar explicaciones a la humanidad entera. Esta protección consciente crea un ciclo virtuoso. Cuando estás físicamente descansado, emocionalmente equilibrado y temporalmente organizado, tu capacidad de contribuir genuinamente al mundo se multiplica. Das desde la abundancia, no desde la escasez. Tus gestos de generosidad se convierten en elecciones conscientes, no en compulsiones neuróticas disfrazadas de virtud. La historia está repleta de ejemplos que ilustran esta dinámica. Observemos a 2 emperadores romanos, Marco Aurelio y Calígula.
Aurelio, considerado a menudo el emperador filósofo, dedicó su vida al bienestar de otros, sacrificando su salud y paz personal por el imperio. Murió exhausto, dejando un legado de sabiduría, pero también la historia de un hombre que raramente conoció la alegría genuina. Calígula, aunque extremo en su crueldad, vivió cada momento intensamente, priorizando sus deseos sin remordimiento. Priorizando sus deseos sin remordimiento. Priorizando sus deseos sin remordimiento. La lección no es que debamos imitar la crueldad de Calígula, sino reconocer que Marco Aurelio, a pesar de su grandeza moral, pagó un precio personal alto por su abnegación. Existe un punto medio que nuestra sociedad se resiste a aceptar. El lugar donde el cuidado personal se encuentra con la responsabilidad social sin sacrificar ninguno de los dos. Steve Jobs ejemplificó este equilibrio oscuro. Era notoriamente exigente, protegía ferozmente su tiempo y energía, rechazaba compromisos que no encajaban con su visión. Muchos lo consideraban egoísta, incluso cruel. Sin embargo, esta misma protección de sus recursos le permitió crear productos que revolucionaron la vida de miles de millones de personas. Su contribución al mundo fue amplificada precisamente porque se negó a diluir su enfoque. Contrasta esto con incontables individuos bien intencionados que se agotan intentando agradar a todos, ayudar en cada causa, resolver todos los problemas a su alrededor. Sus contribuciones, aunque moralmente admirables, a menudo se diluyen en una niebla de esfuerzos dispersos que benefician a pocos y consumen por completo al dador. El egoísmo estratégico se manifiesta en señales conductuales específicas que puedes reconocer tanto en ti mismo como en los demás. Primero, estas personas establecen y mantienen límites claros, sin largas justificaciones. Cuando dicen que no, no siguen excusas elaboradas ni promesas de compensación futura. Un simple «no puedo» o «no me interesa» cierra la cuestión. Segundo, invierten tiempo y energía principalmente en actividades y relaciones que ofrecen un retorno genuino. No necesariamente financiero, sino emocional, intelectual o experiencial. No desperdician fines de semana en compromisos sociales tediosos solo para mantener apariencias. No permanecen en conversaciones que les drenan la energía por cortesía. Tercero, duermen bien. Esto puede parecer una observación trivial, pero es profundamente reveladora. Las personas que se sacrifican constantemente cargan con una inquietud permanente, una ansiedad de bajo nivel que interrumpe el descanso. El egoísta inteligente, habiendo cuidado de sus responsabilidades primarias, consigo mismo, puede entregarse al sueño sin culpa ni preocupación. Cuarto, toman decisiones basadas en sus propios criterios de éxito y felicidad, no en los estándares impuestos por la familia, la sociedad o los medios. Si valoran la tranquilidad sobre el estatus, eligen la tranquilidad. Si prefieren la aventura a la seguridad, abrazan el riesgo. No viven vidas por delegación, intentando satisfacer las expectativas ajenas. Quinto, paradójicamente, suelen ser más generosos que los altruistas compulsivos. Como dan desde la elección consciente y no desde el condicionamiento social, sus gestos de generosidad llevan más peso y autenticidad. Pero aquí reside la paradoja más inquietante de esta ecuación. El egoísmo desenfrenado, llevado al extremo, construye prisiones doradas. La historia nos enseña, con ejemplos brutales, que la búsqueda obsesiva del interés propio, cuando se desconecta de cualquier consideración por los demás, inevitablemente se vuelve contra quien la practica. Nerón incendió Roma para construir su palacio soñado y terminó solo, traicionado por todos, forzado al suicidio. Su felicidad momentánea le costó su propia destrucción. La verdad final es que el egoísmo inteligente no se trata de elegir entre tú y los demás. Se trata de reconocer que estas no son categorías opuestas. Cuando estás genuinamente bien contigo mismo, descansado, realizado, en paz, tu capacidad de contribuir al mundo se multiplica exponencialmente. Cuando estás agotado y resentido por sacrificios constantes, hasta tus gestos más generosos cargan con la amargura de la obligación. La sociedad necesita desesperadamente más personas que practiquen este equilibrio. Necesitamos individuos que se nieguen a ser mártires, que establezcan estándares elevados sobre cómo deben ser tratados, que demuestren que es posible ser simultáneamente centrado en uno mismo y socialmente contributivo.
Estos son los verdaderos líderes, no los que se sacrifican constantemente, sino los que se preservan para las batallas que realmente importan. Si este video despertó algo en ti, si reconociste tus propios patrones de autosacrificio innecesario, entonces ya diste el primer paso. Comienza pequeño. Di no a un compromiso que no te interesa esta semana. Duerme 1 hora extra en vez de mirar otro episodio por obligación social. Invierte 30 minutos diarios en algo que genuinamente te dé alegría sin justificarlo a nadie. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estas verdades incómodas que la sociedad prefiere ignorar. Comparte en los comentarios una situación en la que elegirte a ti mismo en lugar de los demás resultó en un mejor desenlace para todos los involucrados. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que no es egoísmo cuidarse primero, es estrategia de supervivencia. El camino que recorrimos hoy revela una verdad paradójica que resuena a lo largo de los siglos. Aquellos que dominan el arte del egoísmo inteligente no solo viven más felices, sino que, con frecuencia, contribuyen más significativamente al mundo. Maquiavelo no estaba enseñando crueldad, estaba revelando una matemática existencial que pocos tienen el valor de aceptar. El altruista exhausto salva a pocos, el egoísta energizado puede transformar multitudes. Esto no es una licencia para la indiferencia ni para la crueldad. Es un llamado a la responsabilidad personal más profunda, la responsabilidad de mantenerse entero para poder ser verdaderamente útil. Cuando proteges tu energía como un recurso sagrado, cuando estableces límites como las murallas de un castillo, cuando eliges conscientemente dónde invertir tu tiempo limitado, no estás siendo egoísta, estás siendo estratégico con tu propia existencia. La sociedad seguirá presionándote a sacrificarte, a diluir tu esencia en 1000 compromisos sin sentido, a cargar con fardos que no son tuyos. Esta presión no es accidental. Los sistemas que dependen de la abnegación de muchos para el beneficio de pocos tienen interés en mantenerte demasiado cansado para cuestionar, demasiado ocupado para planear tu propia ascensión, demasiado culpable por cualquier momento de alegría personal. Pero ahora conoces el secreto. Sabes que tu felicidad no es un robo de la felicidad ajena. Comprendes que cuidarte primero no es narcisismo, es pragmatismo evolutivo. Reconoces que los más generosos del mundo son aquellos que dan desde la abundancia, no desde la escasez desesperada. El próximo nivel de este viaje implica algo aún más perturbador: descubrir cómo las masas son manipuladas para aceptar su propia infelicidad como virtud, cómo sistemas enteros dependen de tu abnegación para funcionar, y por qué los verdaderos poderosos nunca siguen los consejos de sacrificio que predican a otros. Prepárate para cuestionar no solo tus hábitos personales, sino también las estructuras fundamentales que definen lo que consideramos moral, justo y deseable. Esta es apenas la primera capa de una verdad mucho más profunda y oscura sobre la naturaleza humana, el poder y la felicidad. Si estás listo para sumergirte más en este abismo revelador, mantente conectado. Las próximas revelaciones harán que esto parezca apenas un tibio calentamiento frente a lo que realmente gobierna nuestra realidad.